Es muy probable que nuestro temor a los arácnidos venga desde que surgió nuestra estirpe. No es difícil imaginar a nuestros ancestros siendo picados por una multitud de bichos que producían diversos efectos, pero al no poder distinguirlos crecieron temiendo a todo lo que tuviera muchas patas, sin diferenciarlos más de los menos peligrosos. No obstante, en el año 2002 se descubrieron pinturas rupestres en España que datan de hace 5000 años y que posiblemente tienen arañas. Esto puede indicar que ya desde entonces los hombres les concedieron a estos animales algún tipo de asociación con el mundo místico, pero esta asociación ya es clara en la mitología de las antiguas grandes civilizaciones. Ahí fueron seres con cualidades sobrenaturales. Una de las que aparentemente llamó más la atención fue la capacidad para elaborar redes, lo que las puso como personajes habilidosos, aunque también engañosos. En la tradición sumeria, una de las más antiguas, se recupera el relato de Utu, la diosa del tejido. Es la hija de Enki, dios del agua y de la creatividad. Ella se ocultó dentro de su tejido, como lo hacen las arañas, cuando su padre intentó violarla, lo cual logró después de embriagarla con cerveza. Se cree incluso que la palabra etutu, que designa arañas en algunos registros mesopotámicos, viene de ahí. Pero esto, al igual que su asociación con las arañas, ha sido puesta en duda, ya que todos estos escritos son muy antiguos y difíciles de interpretar. Los egipcios, la civilización más poderosa de África, no tenían muchas referencias a ningún arácnido, excepto por la diosa Nid, a quien se le asocia con el tejido, algo aparentemente muy importante en esos tiempos, pero su lejana asociación con los arácnidos no está clara. En el folclore de otras partes de África, la araña que tiene un papel muy importante, como pícara divina, un término que se le da a los personajes mitológicos que son muy astutos y hacen caer al humano en sus trucos. El mejor ejemplo se llama Kwaku Ananse, de la cultura Ashanti, de lo que hoy es Ghana, que dio origen al término Anansesem para cualquier fábula narrada entre las familias africanas. Estas fueron luego esclavizadas y llevadas al Caribe, donde siguieron transmitiendo estos relatos. El personaje fue rebautizado como la tía Nancy, protagonista de varias historias que aludían al comportamiento de las personas y sus errores que les traían desgracias. Esta tradición aún está ampliamente difundida en África del Centro y Sur y en varios pueblos afroamericanos. Sin duda, el mito más conocido sobre las arañas es el de Aracne, de la mitología griega, una mortal que desafió a la diosa Palas Atenea, la más sabia, a una competencia de tejido, que de hecho ganó, pero la diosa enfurecida condenó a Aracne a vivir por siempre en su tejido y la transformó en un pequeño animal, dando origen a las arañas, y también a la palabra de la que viene arácnido, araña y todos sus derivados. En Japón, las arañas inspiraron temor desde la antigüedad, como podemos ver con el término Tsuchigumo, o araña de la tierra, un personaje sobrenatural que tiene que derrotar el mítico samurái Minamoto no Raiko, y que podía tomar forma de mujer o niño para engañarlo. Cuando finalmente la mataron, la araña dejó salir a sus hijas, arañas gigantes del tamaño de bebés humanos desde su panza. A este temible personaje se suma el de Yorogumo, o araña prostituta, que seduce a los samuráis, aunque también tuvo una connotación positiva, ya que vivía en las cascadas Yoren y ayudaba a salvar a quien se caía en ellas. Es interesante que este es uno de los personajes que podemos relacionar con arañas de la vida real, Trichonephila clavata, la araña de tela dorada muy común en Asia e introducida a casi todo el mundo. En China, la historia es muy diferente. No solo las arañas no son temidas, sino celebradas. Se les dio el término Shimu, que contiene la partícula Shi, que significa felicidad, por lo que su nombre equivaldría a insecto de la felicidad. Ver a una era símbolo de buena suerte, felicidad si era en el día y riqueza si era en la noche, sobre todo si venía bajando de un hilo de seda, lo que quería decir que algo bueno venía desde el cielo. El centro de la telaraña se asociaba con un ojo, simbolizando que la buena suerte estaba a la vista. También se habla de una araña con patas rojas con el nombre de Chi-Shi, que también quiere decir pequeña alegría. Estas creencias positivas se conocen desde la dinastía Han, 200 años antes de Cristo. Dicha creencia se transmitió a unas flores llamadas lilas araña, que son símbolos de la reencarnación y se cree que guían a los muertos cuando abandonan este mundo. Una visión positiva y ensoñadora de las arañas viene de la India.
En el relato Atharva Veda se dice que el dios Indra tiene un palacio cubierto por una inmensa telaraña, que en cada intersección de sus hilos contiene joyas que se reflejan unas a otras, produciendo un caleidoscopio que describe cómo todo el universo está interconectado. Esta creencia es también parte de la filosofía budista. Las primeras tribus en asentarse en Norteamérica, que llegaron desde Asia a través del estrecho de Bering hace entre 30 y 15.000 años, desarrollaron una fuerte admiración y conexión religiosa con las arañas, en particular las tarántulas del centro-sur de Estados Unidos y que son mayormente del género Aphonopelma. Muchas tribus indígenas americanas veneraban a la abuela tarántula, que puede ser desde creadora del mundo hasta aliada del hombre. Para los Hopi se llamaba Kokianguti, o abuela araña, y era una deidad como la madre tierra, ayudando en la creación del mundo. Para los Navajo era Naache-i-Aztzaa, protectora y consejera de los hombres, viviendo en una torre de roca desde donde vigilaba y castigaba a los que se portaban mal, como decían las mamás a sus hijos para que no deambularan solos por esos acantilados. Una de sus leyendas cuenta cómo la abuela araña ayudó a los hombres a domesticar al coyote. Luego se quedó con un pedazo de su piel como trofeo y lo lleva siempre en su espalda, el cual de hecho es el parche de pelos urticantes de las tarántulas. Para las tribus Zuni, Chumash, Pueblo y muchas otras, desde Estados Unidos hasta Canadá, la abuela tarántula o mujer araña era una importante deidad de sabiduría. Pero lo interesante es que el arqueólogo Carl Taube de la Universidad de Yale publicó una teoría en 1983 donde se postula que esta deidad llegó hasta Teotihuacán y fue representada en murales que no habían podido ser interpretados correctamente, llamándola solo la gran diosa teotihuacana, pero que según él podría ser una interpretación de esta antigua deidad norteamericana. En la cultura mesoamericana se mencionan muchas referencias a las arañas como creadoras del mundo y guías para los muertos, sobre todo entre los mayas, pero no existen fuentes para confirmarlas. Lo que sí sabemos es que en los códices venían varios nombres náhuatl para referirse y hasta poder identificar a varios arácnidos, como Tliltocatl, o araña negra, que podría ser una Sorocrates, Ecatocatl u Oceitocatl, araña del viento o araña ocelote, que puede referirse a Neoscona, que tiene patas rayadas como los ocelotes y se mece en el viento de su telaraña. Huitztocatl o araña con espinas seguramente se refiere a Micratena o Gasteracantha. Alonso de Molina en 1571 escribió sobre la Tocamaxacuali o araña que hace rascar la mano, dando características que la identifican como la violinista. Fray Bernardino de Sahagún también la menciona, diciendo que es inofensiva, y luego habla de la Tzintlatlauqui o la del trasero rojo, que inconfundiblemente se refiere a la capulina o viuda negra, con una mordedura ponzoñosa, que los indígenas tratan con un pulque muy fuerte llamado huitztli, dejando claro que aunque produce fatiga, no mata. ¿Y qué decir de nombres más bonitos como Aguachtocatl o araña del rocío, que puede referirse a alguna tarántula peluda que da la impresión de estar llena de gotitas? O Tlalhuehuetl o tamborcito de tierra, que se refiere a las tarántulas que patalean para cortejar. También existía el nombre Colotl para los alacranes, de donde viene el poblado y ahora municipio de Colotlán, Jalisco, abundante en alacranes. Incluso al dios del fuego Xiuhtecutli se le ilustra con un pequeño alacrán, sin duda por la sensación de quemadura que produce su piquete. La palabra Huitzcolotl o alacrán de espina debía referirse a los vinagrillos, temidos aunque inofensivos. En la cultura nazca de Perú hay evidencia de la importancia de las arañas, pues figuran entre sus geoglifos, dibujos que hacían en el suelo y cuya utilidad aún no se sabe con seguridad. Pero en otra cultura de ese país, la Cupinisque, se descubrió en 2021 un templo de adobe, dedicado a una deidad en forma de araña, asociada a la lluvia y a la fertilidad. Podemos seguir rastreando relatos tanto en la cultura occidental como en la asiática, donde las arañas juegan diversos papeles, tanto positivos como negativos. Pero la reputación verdaderamente maligna de los arácnidos fue aparentemente impulsada por novelistas del siglo XVII como Jeremías Gotthelf en su novela Die Schwarze Spinnen, o La araña negra,
hecha en un periodo de Europa central donde la cultura comenzó a preferir a la clase media, que creció y se hizo más poderosa. Según el filólogo David Gallagher, en un artículo de 2007, Ovidio, el autor de las Metamorfosis y que popularizó el relato de Aracne, influyó mucho a estos novelistas europeos, que escribieron relatos con orientación cristiana, donde la transformación de mujer a araña se convirtió en un castigo del demonio para quien hace un pacto con él. Esta asociación religiosa, a partir de relatos grecorromanos, ya había sido documentada en un artículo de 1994 del prestigioso académico William Collins Donahue. A partir de entonces, los relatos fantásticos comenzaron a llenarse de arañas gigantes asociadas con las profundidades de la tierra o el infierno, a veces vigilando tesoros, como en la novela de Lord Dunsany, La fortaleza inconquistable, o en La torre del elefante de Robert E. Howard. El autor de terror Clark Ashton Smith, que colaboró con Lovecraft, creó un monstruo que era una araña gigante con rostro humano. Tolkien usó arañas gigantes en varios de sus relatos. Y finalmente, los autores de ciencia ficción de principios del siglo XX, como Richard Matheson, usaron a las arañas como elementos atemorizantes, lo que podemos ver en su novela The Shrinking Man, que como vimos fue adaptada al cine. Así llegamos a nuestra era moderna, donde las arañas se volvieron personajes temibles gracias al cine, el medio que las llevó a las pesadillas de todo el mundo como vimos en el capítulo anterior, ya que las imágenes hablan más que 1000 palabras. De ahí podemos pasar al momento actual, donde las noticias en medios masivos como la tele y el internet se han vuelto las mayores dispersoras de mentiras y exageraciones sobre los arácnidos, y estas son tomadas como verdades genuinas solo por ser repetidas muchas veces y se dispersan a gran velocidad. Todo esto lo vamos a discutir más en el último capítulo de esta serie dedicada a los arácnidos en nuestra cultura. Hasta entonces me despido, dejándolos con este mensaje. Comparado con los miles de años en que la humanidad ha admirado a los arácnidos por sus cualidades que parecen sobrenaturales, el tiempo que hemos pasado temiéndoles y eliminándolos sin razón es muy corto y reciente. Solo tenemos que dejar de pensar que son seres que solo desean hacernos daño y verlos como aquellos símbolos de buena suerte y conexión con el universo de las culturas antiguas. Me despido hasta el próximo relato. Adiós. Por cierto, se acaba de publicar un artículo hace muy poquito sobre el hallazgo de pinturas rupestres en el noreste mexicano entre los estados de Coahuila y Nuevo León, donde además de varias figuras geométricas de difícil interpretación, se pueden apreciar ilustraciones de varios artrópodos, entre ellos varios arácnidos, no solo arañas, sino alacranes, vinagrillos y hasta se dice que un opilión o un solífugo. Todo esto se necesita estudiar todavía más.